Pues vamos a empezar esta tarde y vamos a empezar inmediatamente porque tenemos bastante para cubrir. Nuevamente, este es un tema, súper importante. Es hablar acerca de la soberanía de Dios. El título, esta es la lección número 13 y la pregunta es, o no pregunta, sino lo que se está enfatizando es que Dios no es el culpable. Y mientras que entramos a esta lección de lo que estamos hablando es acerca de la soberanía de Dios. Hoy acerca de lo que está hablando Andrew para compartirnos es una de las cosas más importantes y honestamente que la interpretación de cómo pensemos y cómo miremos la soberanía de Dios va a afectar también cómo miramos todo en nuestra vida, honestamente. Hola Angie, bendiciones, qué bueno que entraste a esa línea y justo acabas de entrar cuando estamos por empezar, así que no te has perdido de nada, solo de la oración. Me alegra que estés Buenas aquí. noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar. Hablaba de que el tema es, estamos estableciendo que Dios no es el culpable y de lo que esta lección habla acerca es de la soberanía de Dios. La gente automáticamente cree que todo lo que sucede viene de Dios y que Él controla todo en este mundo, porque después de todo es Dios, ¿verdad? Y es por la definición que le damos a la palabra soberanía. Dios es supremo, Dios es todopoderoso y las personas asumen que por esa razón Él controla todo lo que sucede en sus vidas. Entonces, por consiguiente, si lo que viene es bueno, también lo que es malo viene de Dios. Eso es lo que se asume. Inclusive la gente que es incrédula, que no creen en o que no son seguidores de Cristo, que no están estudiando la palabra automáticamente, em, da la culpa a Dios por las cosas que suceden. Inclusive, como dice Andrew, si uno ve en las pólizas de seguros de casas y de carros, ponen ahí hechos causados por Dios en algunos términos, ¿no? Algunos lo llaman hechos naturales, otros lo dicen hechos causados por Dios, pero hasta los incrédulos piensan de esa manera. Hay muchos que promueven y enseñan esta doctrina. Voy a pedirles que tengamos escrituras a la mano porque yo pienso que este es un tema que es tan importante. Cada tema es importante, pero nuevamente pienso que el cómo entendamos la soberanía de Dios, el tema de la soberanía de Dios, es que nosotros vamos a interpretar otros temas. Por eso es que quiero pasar en este tema un poquito más que en otras ocasiones. Así que les voy a pedir que tengan sus Biblias a la mano. Vamos a leer, tan pronto la tengan a la mano, por favor, voy a pedirles que la lean. Rosa, ¿puedes leer esta tarde o no? Angie, ¿podrías ir buscando Santiago 1, versículo? Ahorita en este momento no puedo leer, pero más en adelantito. Está bien, Sí. gracias. Angie, ¿podrías leer Santiago 1, versículos del 13 al 17? Y Patricia, ¿puedes leer? No sé si está disponible. Si no estás para leer, no te preocupes, solo las que puedan. Si no, lo hacemos entre Angie y yo por ahora, ¿ok? Me avisas, Angie, cuando ya estés ahí y yo mientras tanto voy a empezar por decir, ah, ya lo encontraste. Dijo Santiago 1. Sí. Versículos del 13 al 17. Ok. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la oh my gosh, concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy. Amén. Yeah. Hasta ahí está bien. Y lo que les voy a pedir y les sugiero, mejor dicho, es en este tema hay tanto para cubrir, entonces lo que yo les sugiero es cada vez que vean algo que está resaltando en lo que estamos leyendo, apúntenlo. Eh,
quizás una frase dentro de un versículo o de toda una sección. Por ejemplo, aquí lo que yo estoy viendo es que no estamos, aquí lo que está mostrando es quién tiene la culpa cuando uno es tentado. Generalmente uno dice, oh, no generalmente, pero en varios casos dicen, oh, he sido tentado por Dios. Algunos ponen la creencia de que Dios me ha tentado porque quiere que yo crezca. Eso es muy común escuchar. Quiere que yo esté, o he sido tentado por el diablo. Pero acá dice, acá está estableciendo que uno no puede decir que es tentado por Dios, porque Dios dice acá, no puede ser tentado por el mal. Dios no usa las herramientas del enemigo para su propósito, para poder trabajar en nosotros o con nosotros. Él no tienta a nadie, pero dice en otra palabra, concupiscencia, Angie, es la pasión de uno, es los deseos del alma. Entonces dice acá, uno está tentado por resultado de lo que uno está siendo seducido de su propia área débil, de sus propias emociones, de su alma, de aquellas cosas que están todavía activas dentro del alma de nosotros. Por eso dice ahí después cuando la pasión ya ha concebido, quiere decir de que hay una raíz y esa raíz ha concebido vida, está dando algo. ¿Qué va a dar a luz? Va a dar a luz el pecado. El hecho de que seamos tentados no quiere decir de que hayamos pecado. Ojo, lo que está diciendo es que el momento que somos tentados con una área de debilidad nuestro, quiere decir que está plantando uno una raíz y está de nosotros que la saquemos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. En lugar de enfocarnos en todas esas semillas que se van plantando, semillas negativas, como le llamo yo, semillas de este mundo que se van plantando en nuestros corazones, en lugar de estar preocupados de todas esas semillas, preocupémonos de plantar, de remover este suelo de nuestro corazón con la palabra de Dios, con la buena semilla, y eso va a deshacer la semilla mala. Estos versículos dejan en claro que el autor de las cosas buenas es Dios, no lo es el demonio o no lo es el diablo, y viceversa, que las cosas malas no vienen de Dios, vienen del diablo, cada uno por su lado. La escritura que está bien claro en esto es Juan 10:10. El ladrón viene para robar, para mentir, para destruir, para robar, matar y destruir. Y él dice, yo he venido lo contrario, para darles vida y para que sea vida en abundante. Si es algo bueno, es de Dios. Si es algo malo, es el diablo. O sea que ahí es otra cosa más que estamos estableciendo. Eso es algo simple, pero es verdad. Santiago 4:7 es otra escritura que es clave en esto. Dice acá, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de nosotros. Entonces, me gusta lo que Andrew explica aquí. Dice aquí que todos nosotros como cristianos nos sometamos a Dios, ¿verdad? En otras palabras, que le demos el control a Dios, ¿ok? Y que resistamos al diablo. Pero ¿qué quiere decir resistir? Resistir quiere decir luchar con la persona o cosa que te está atacando para evitar a esa persona o aquella cosa que te está atacando. Cuando la gente cree que todo lo que sucede en la vida proviene de Dios, por ejemplo, una enfermedad, una epidemia, sequías, que se pierda algo o que te roben algo, ya sea que el hijo de uno muere o sucede que nuestros hijos se rebelan, son cosas malas o uno termina siendo parte de un divorcio. Eso es al diciendo de que Dios es el que está causando eso en nuestra vida, lo que estamos haciendo es tomar una actitud pasiva en aquello que está sucediendo en nuestra vida. No quiere decir que nosotros causemos necesariamente esas cosas en nuestra vida o que nosotros lo deseemos, no, para nada, pero en muchas ocasiones estamos participando o estamos actuando de tal manera que estamos dando raíz a algo que luego va a dar fruto, aunque no lo querramos admitir. No necesariamente siempre es el caso, pero sucede. Dice, si verdaderamente creen que Dios es el autor de una situación y que Él está usando para castigarlos o para cambiarlos, estarían peleando en contra de Él mismo si se resistieran.
Pero 4:7 dice que tú resistas al diablo y el diablo va a huir de ti. Entonces quiere decir que uno se tiene que someter a Dios. Esto muestra que algunas cosas son de Dios y otras cosas vienen del diablo. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Porque la misma escritura que acabamos de leer dice aquí que el diablo viene a robar, a matar, a destruir, y que Dios viene a darnos vida y vida en abundante. Nuevamente Juan 10:10. Hay una fuerza del mal en este mundo y no todo lo que sucede en esta vida proviene de Dios. Esta parte es súper clave. Nos va a llevar este pasaje, estuve meditando en eso hoy día, en Romanos 8:28, bueno, el 29 también, pero 8:28 dice, y esto es muy común, que dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero es bien interesante que dice, y dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces la gente, cristianos o no cristianos, muy comúnmente dicen, oh, esto te ha pasado porque Dios va a ayudar para bien, va a transformar esto malo que te ha pasado porque Él va a hacer que todo esto se arregle, tenga un propósito al final del día. Pero hay una condición, hay una condición. Esta escritura aplica solamente a aquellos que son amados por Dios, que aman a Dios y que han sido llamados conforme al propósito de Dios. En otras palabras, esta escritura aplica para los que somos hijos de Dios. No aplica para aquellos que aún no tienen una relación con Cristo, que han confesado a Jesús como su Salvador. Es para los hijos de Dios. No quiere decir de que cualquier cosa que sucede en nuestra vida, Dios la causa. Dios causa, como dijimos en Juan 10, lo que genera vida y vida en abundancia. Y es el diablo el que genera muerte, el que roba, el que quiere destruir. Am, Vamos a ir a otras escrituras, porque pienso que nuevamente este es un tema tan importante que es bueno que leamos mucha escritura, porque escritura interpreta escritura. Laura, bendiciones y buenas tardes o buenas noches. Qué bueno que te unas a la clase hoy día, me alegra mucho. Vamos a contestar vamos a contestar esa pregunta, Patricia. Hiciste una pregunta y no la voy a ignorar, solamente que quiero seguir estableciendo lo de la clase, los puntos importantes, y al final de la clase, Dios mediante, te voy a contestar por medio de lo que voy a compartir hoy día. Y si no lo hago, me lo recuerdas, por favor, ¿ok? Angie comenta y dice, mi experiencia ha sido que la gente, como resiste la idea que no es Dios quien manda las enfermedades, piensan que Él pasa por pruebas. Esa creencia es muy fuerte, es muy cierto. Entonces dice, oh, Dios me está probando. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, las veces que yo he tratado de hablar de ese tema es que la gente me ve como rara y lo resiste mucho porque como toda nuestra vida nos han dicho que Dios pasa por procesos para moldearnos o Dios se quiso llevar a las personas que Él dice cuando nacemos y cuando morimos. Entonces cuando le traes otra idea es como que lo Ujú. resisten bastante y son personas y no bien conocedoras de la palabra. Y yo sé que a mí me ha costado también porque toda mi vida me enseñaron eso. Y yo por eso antes no podía explicar, porque decía, ¿por qué pasa, digamos, violaciones? ¿Por qué pasa asesinato? ¿Por qué Dios dejó eso? Pero ya cuando entiendes qué significa la soberanía, eso te ayuda mucho Sí. sí, te abre tus ojos totalmente. Sí, gracias por compartir eso, es muy cierto. Otra escritura que también es súper clave para este tema es primera de Juan 3:8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, hablando de Jesús, ¿ok? Para deshacer las obras del diablo. Dios vino aquí para deshacer las obras de Satanás, pero si Él vino a deshacer las obras de Satanás, entonces, ¿por qué continúan sucediendo esas cosas hoy en día? De eso quiero que vamos a expandir todas estas cosas. No las voy a dejar al aire, solamente que quiero mencionar cosas que son, como está diciendo Angie, creencias muy fuertes que están bien arraigadas en la gente y honestamente el dar nuestra opinión. Quizás los convenzamos en un momento, pero eso no es la idea. Yo pienso que cada uno, como Angie lo mencionó, venimos a términos de entender este tema
con tiempo. No es algo que tengamos que forzarnos a entendernos de la noche a la mañana, pero sí lo que les animo es a que mediten en estas escrituras, que hagan su propio estudio personal y que empiecen a mirar, ok, escritura interpreta escritura, pongan a un lado los comentarios de la gente y empiecen a leer lo que dice la palabra sobre este tema. Por eso es que estamos mencionando bastantes versículos hoy, porque la idea es de que cada una pueda llegar a su conclusión y el Espíritu Santo no solamente te va a dar el entendimiento mental, sino que te va a despertar hablando ahora de tu espíritu. Su espíritu se comunica con el tuyo y te va a despertar en ti palabras sobre esto. Y yo no dudo que también te va a liberar de cualquier cosa que te esté atando en esa creencia, porque a veces traemos esas creencias desde niños. Es la creencia que es muy común en la que nos han ¿cómo se dice? Inculcado. Y ¿qué sucede? De que eso va a afectar a otras cosas. Algo muy importante es el mensaje de la soberanía de Dios ha sido distorsionado, esa es la palabra. Lo que quiere decir es que básicamente que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Eso es lo que se enseña común, ¿sí o no? Pero no es cierto. Estas son las preguntas y nuevamente luego las voy a contestar, pero quiero que escuchen y van a ver cuántas de estas preguntas son las que han escuchado. Si no lo han hecho ustedes, lo han hecho otros. Dice, si Dios es soberano, lo que significa que en última instancia Él controla, Él orquestra y quiere todas las cosas. Eso es lo que están diciendo cuando dicen si Dios es soberano, ¿verdad? Que Él controla y quiere todas esas cosas. Entonces, ¿por qué Jesús describe tan gráficamente la batalla entre la luz y las tinieblas, o la batalla o la guerra entre el espíritu y la carne, el bien y el mal? Otra pregunta es, ¿por qué Jesús vino a destruir las obras del diablo? Recuerdan que acabo de leer primera de Juan 3:8. Si es que las obras del diablo, ¿es que acaso son la voluntad de Dios? Otra pregunta es, ¿por qué se nos manda a someternos a Dios, a resistir al que viene, al demonio que viene a robar, matar y a destruir? Otra es, ¿por qué se nos exhorta a poner las manos sobre los enfermos para que se sanen, si es que la enfermedad puede ser la voluntad de Dios para ellos? ¿Verdad? U otro comentario otra pregunta es que ¿por qué encargaría Dios que el gobierno civil fuera un terror para las malas obras si Dios mismo está directa o indirectamente detrás de todo el mal en la tierra? ¿No sería Dios digno de ser arrestado y castigado bajo su propio sistema de justicia? Porque la regla aplica a todos, ¿verdad? Aquí vamos a contestar estas preguntas. El problema principal en todo esto comienza en a qué llamamos soberano. Una definición del diccionario, la voy a leer, dice, quiere decir supremo, rango supremo, ilimitado. Soberano quiere decir gozando de una autonomía. Nuevamente estoy leyendo el diccionario. Soberano quiere decir libre de tener cualquier control externo, o sea que puede hacer lo que quiera. En esta definición no hay una implicación de soberanía en el sentido de control activo sobre todos los acontecimientos. Si se ponen a analizar, no está diciendo en ningún momento que la persona que tenga soberanía, hablando una persona ya sea divina o humana, quiere decir que tenga un control sobre todos los acontecimientos. No, lo que está diciendo es que es alguien que goza de una autonomía, que es ilimitado, pero no está diciendo tiene control sobre todo. La razón por la cual, otra razón por la cual hay esta mala interpretación de lo que quiere decir soberanía es también, yo les he comentado anteriormente, es muy importante qué versiones bíblicas uno está leyendo, porque algunas las hacen tan a lo común para que sea algo, perdón, tengo que mirar. Algunos lo hacen de tal manera de que sea fácil de entender, que cambian hasta la interpretación, cambian hasta qué manera, qué es lo que querían decir con una palabra. Eso ha sucedido con la nueva versión internacional, que en el inglés es el NIV. En el NIV usan esta palabra de soberano y esto ha cambiado. Cuando quieren hablar de soberano, han usado la palabra o el título que dice Señor Dios Todopoderoso. Y eso ha hecho que la religión
o tuerza, perdón, el significado de la palabra soberano. Lo han cambiado de su definición original a significar que es alguien que es todopoderoso y que por consiguiente tiene control sobre todo. Eso es lo que ha sucedido, que ha cambiado el significado. La soberanía de Dios significa que Dios, no el hombre, pero Dios es responsable de crear y sostener todas las cosas. Él las ha creado, Él las sostiene, dice la palabra, con su propia palabra, y que Dios tuvo el privilegio de establecer en ese momento, cuando creó su creación, de establecer las leyes y también los límites de su creación. Él dijo que por su palabra, Él creó todo esto, lo que a nosotros y lo que estamos rodeados, pero también estableció las leyes como también puso límites para nuestra vida. Sin embargo, una vez que Dios ha creado y ha establecido todo esto, Dios mismo está obligado a que su palabra se cumpla, que se haga, que se haga lo que Él ha decretado. Y ahí es donde muchos se confunden porque dicen, bueno, entonces eso quiere decir de que algunos vienen a Dios como que es algo caprichoso y como que Dios es alguien que está sin reglas de conducta, como que es alguien que va a hacer lo que quiere hacer, entonces lo ven actuando de acuerdo a sus caprichos, interviniendo cuando le agrada, ignorando las situaciones de las personas en aquellos, especialmente en aquellos que él no está interesado, dicen, ¿no? Esa manera de pensar lo que hace es acusa injustamente a Dios y ataca su misma naturaleza de amor por el hombre. Recordemos la palabra dice que Dios vino para salvar al mundo, que Él no quiere que ninguno perezca, no hace exclusiones, no dice este sí, este no, no. Todos los hombres, todas las personas siguen teniendo libre albedrío. Dios no nos ha convertido en, una vez que hemos venido a Cristo y van a decir, ok, ahora estamos bajo el control de Dios. No. Dios ha dado libre albedrío tanto al que ha venido al Cristo como también a aquellos que son los pecadores que aún no han venido. Los hombres son libres de elegir. Cuando digo los hombres me refiero al ser humano. Somos libres de elegir, de obedecer, de desobedecer y vivir de acuerdo a la carne si uno así lo escoge. Cristiano o no, tenemos ese libre albedrío. Dios en ningún momento nos ha forzado a decir, tú vienes a mí, tú no. A ti sí, tú sí me agradas, tú no. No, él quiere que todos se salven, pero Él conoce el corazón del hombre. Esas decisiones, aunque no son la voluntad de Dios, esas decisiones bajo el libre albedrío, aunque no son la voluntad de Dios, pueden afectar nuestra vida y llegan a afectar nuestra vida como también aquellos que nos rodean. Los hombres pueden elegir, las personas pueden elegir mentir, robar, matar, desobedecer, pueden beber, pueden manejar, pueden ser abusivos, pueden hacer cosas buenas como malas. Nadie les está forzando ni se está poniendo un arma para decir haces esto o más te vale que me obedezcas tampoco. Ninguna de estas cosas es lo que Dios quería para el hombre ni quiere para el hombre, ni Dios las necesita para cumplir sus propósitos. Aquí vamos a entrar a escrituras nuevamente. Angie, ¿podrías por favor buscar Juan 12:47? Mientras que tú lo encuentras, yo sigo con la clase porque esta parte es importante. Todas las partes son importantes, yo lo sé. No era necesario en el principio, antes del pecado, y no son necesarios ahora. Vamos a ver qué es lo que dice Juan 12, versículo 47, Angie. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahí Wow. está, más claro que el agua. Ujú. Él no ha venido a juzgar, Él no ha venido a castigar, Él no ha venido a tentarnos, Él no ha venido a mostrarnos de que estamos, eh, de que este sí me agrada y este no. Él es un Dios lleno de amor. Él en sí es amor, su naturaleza es amor. Sin embargo, las personas malas aún existen aquí en este mundo y son y los que están rodeados de esa gente son los que sufren las consecuencias. Todos los hombres y mujeres tienen una esfera de influencia y esa influencia es la que va a afectar su libre albedrío. De eso estamos hablando.
Todos tenemos ese libre albedrío. Todo Dios quiere que nosotros como sus hijos seamos bendecidos, que no suframos a raíz del pecado, pero lamentablemente vivimos aquí en este mundo. So, aquí voy a empezar a contestarle algunas de las preguntas que empezamos hoy y que les dije les voy a contestar. Dios no está controlando soberanamente todo lo que entra en tu vida. Otra respuesta es, las aflicciones y la persecución vienen contra la palabra de Dios. Porque sabemos de que, y la verdad es esta, el enemigo va a usar muchas veces hasta las mismas escrituras para confundirnos, para hacernos dudar de lo que Dios dice. Y mientras que él pueda hacernos dudar o cambiar o transgiversar lo que Dios ha hecho, entonces nosotros vamos a sufrir las consecuencias de eso. Las aflicciones y las persecuciones no te hacen una mejor persona. El que sufras, el que te lleguen enfermedades, no te hacen una mejor persona. Y esa es una creencia muy común que traemos. Estos no vienen a ayudarme, esas aflicciones, esas persecuciones, esos sufrimientos no vienen a ayudarme. Lo que vienen a mi vida es a robar la palabra de Dios. Por eso es que nos llegan. Entonces, ¿significa eso que Dios permite esas aflicciones? De ninguna manera. Vamos a seguir viendo escrituras en eso. No quiero olvidarme de estar al tanto de quiénes estarán en línea. Rosa, tú me avisas cuando ya puedas leer, no hay apuro, pero no quiero ignorarte tampoco. No, Dios no permite esas aflicciones. Es que no está diciendo esto sí o esto no. La teología Gracias, maestra. de nada. La creencia predominante de los cristianos hoy en día, cuando se enfrentan a las circunstancias que cambian la vida, dicen, es que Dios lo permitió. Después de todo, Dios tiene el control. ¿Cuántas veces no lo escuchamos eso? En la misma iglesia. Dios lo ha permitido porque después de todo Dios tiene el control y en todo hay un propósito. Uy, ¿cuántas veces lo he dicho eso yo? En todo hay un propósito. Lamentablemente nada de eso es cierto. Ha dejado que el cuerpo de Cristo sea mal enseñado en la palabra, ha tergiversado, creo que se dice, a Dios ante otros y está cooperando en realidad al hacer pasar esas malas creencias, estamos apoyando la obra del enemigo. Hoy escuchamos que dicen Dios permitió que, muy común, que el virus atacara al mundo por alguna razón misteriosa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Algunos dicen que el virus está destinado a llevar a los hombres al arrepentimiento. Hasta las noticias los he visto. Esto plantea la pregunta, ¿por qué dice que Jesús envió a la iglesia al mundo con las buenas nuevas? ¿Por qué no dice que él envió virus al mundo? ¿Verdad? Veamos la palabra permitir, porque estamos hablando que la creencia de muchos es, ok, es que Dios permite esto, ok, ¿qué quiere decir permitir? Cuando algunos dicen, perdón, no le he contestado, la palabra permitir quiere decir, significa dar a alguien permiso para hacer algo, ¿verdad? Quiere decir lo que estamos diciendo con esa frase es que Dios ha dado permiso a ¿quién? Al enemigo para enviarnos ese virus. Cuando algunos dicen que Dios permitió el virus, estamos diciendo que Dios dio permiso para que el virus hiciera daño, matando a miles y miles de personas en todo el mundo. Estamos diciendo que Él dijo, sí, anda. ¿De dónde sale esa creencia? Del libro de Job. Pero ahorita no vamos a detenernos ahí. Vamos a seguir avanzando porque en el libro de Job nos podemos pasar el día entero. Dios se ha convertido al hacer esa certeza, Él se está convirtiendo en el perpetrador. Hoy día he escogido las palabras más difíciles. En otras palabras, se está convirtiendo en un cómplice de los asesinatos en masa de toda esa gente que murió a raíz del virus. Eso es lo que estamos diciendo. Que al final de todo, él dio el permiso y como sabemos, a que da el permiso, también es cómplice porque está autorizando que vayan, que maten a toda esa gente. Entonces también está cómplice de esos asesinatos. Si un hombre estuviera detrás del genocidio de las decenas de miles de personas que han muerto a través del virus del COVID,
esa persona ya estaría condenado, lo habían puesto a la prisión, hasta lo hubiesen matado, ¿sí o no? Pero como está Dios, no, entonces está bien. No, no es así. Dios no permitió. No, ¿está Dios permitiendo o dando permiso acaso al aborto, dando permiso al tráfico sexual de gente que son víctimas como esclavos? ¿Acaso es que Dios está dando permiso al cáncer o a la esclavitud o a los asesinatos, al abuso infantil, a todas las demás cosas en la tierra? No, 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 esa no es su naturaleza. Dios no da bien y Dios no da mal. De Él no pueden salir dos cosas diferentes. Ya hemos leído, Juan, hemos leído varias escrituras. De Él solamente viene vida y vida en abundante. Entonces, ¿quién tiene soberanía sobre mi vida en este mundo? Porque alguien tiene que estar ordenando las cosas que suceden en mi vida, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, a ti y a mí nos creó a su propia imagen, a su semejanza, dice la palabra. El hombre está equipado por Dios mismo para cumplir el propósito de Dios en la creación, aquí en la tierra. Al hombre Dios nos dio el dominio, nos dio la autoridad sobre la tierra y nos dio la responsabilidad de gobernar la tierra de acuerdo con la naturaleza de Él, con su naturaleza. Él nos la dio. El hombre fue creado con su identidad, bajo su imagen, dotado con su autoridad. Lo que estoy enfatizando en todo esto es que la intención original de Dios al crear el universo, al crear al hombre, era que nosotros podamos caminar con todo ese dominio, esa autoridad y que lo hagamos, bendecidos con su habilidad, con su bendición, con una comisión. ¿Cuál es? El cumplir su propósito aquí en la tierra. Ser fructífero, multiplícate, lo dijo en Génesis 1, versículos 26 al 28. A todos nos dio un propósito, ese es. Ahora, si queremos entender la soberanía de Dios, afecta la soberanía, espérate, ¿cómo lo digo de otra manera? Pero si vamos a entender cómo la soberanía de Dios afecta a su creación, debemos de volver al principio. O sea, en otras palabras, vámonos a Génesis, ¿ok? Veamos que Dios creó todas las cosas por su palabra, lo dice, ¿verdad? Él lo habló y vino a existencia. Su palabra creó todo, su palabra. Amén. Él estableció el orden, él estableció los límites. A todos los seres vivos se les dio la capacidad de reproducirse y dijo, quiero que se reproduzcan, que se multipliquen. Nuevamente Génesis, pero solo según su especie, solo según su especie. Los pinos siempre van a producir pinos. Los árboles de manzanas siempre van a producir manzanas. Los perros solamente van a producir perros. Aunque Dios es soberano, Él no va a cambiar el orden en el que Él ha establecido su creación. Hacerlo si Él dijera, ¿sabes qué? De este árbol voy a sacar un perro. De este árbol o vamos a hablar ahora, de este gato va a salir un squirrel, no sé qué, ando mirando a puros animales hoy día. El que haga algo como eso estaría descalificando a Dios mismo porque su palabra no sería inmutable. El Salmo 115, versículo 16, declara que Dios dio la tierra a los hijos de los hombres. Si quiere lo podemos leer, si alguien quiere leerlo para seguir avanzando, porque creo que es súper importante que veamos acá las escrituras. Hola Yoli, bendiciones. ¿Ya hay alguien más para leer escrituras? Bendiciones. Sí, hola Yoli. No sé si tú o Angie, alguna de las dos, pudieran por favor leer Salmo 115, versículo 16. Ahí dice que Dios dio la tierra a los hijos de los hombres. Su plan era que el hombre derivara su vida de Dios y cumpliera el propósito de Dios en armonía con Dios. Sin embargo, el hombre pecó. ¿Quién lo tiene, por favor? Salmo 115. Sí, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Él nos ha dado la tierra a nosotros. Nosotros tenemos la soberanía sobre esta tierra.
ese pecado que el hombre cayó en pecado, ¿verdad? Ese pecado desconectó al hombre de Dios, perdió su identidad, perdió esa autoridad original que Dios nos había dado, perdimos la bendición, perdimos el propósito debido al pecado, el pecado de Adán y Eva. Dios ahora se encontraba en el exterior mirando hacia adentro, por sí decirlo de alguna manera, él estaba afuera y ellos adentro, o ellos afuera, no sé, pero no estaban ya, no tenían esa armonía, ya no estaban unidos debido al pecado. Él le había dado la tierra al hombre y el hombre por el pecado se la había dado al diablo. Eso es lo que ha sucedido. Dios vino, nos dio la autoridad, nos dio la soberanía, nos dio todo para conectados con Dios podamos tener esa autoridad y disfrutar de esta bendición. Pero el hombre al caer en el pecado, el hombre le dio al diablo esa facultad, ese dominio. ¿Quién puede leer? Acá va otra escritura súper clave. Lucas 4, versículos del 5 al 6. Aunque lo hagamos en dos clases, no importa. Estoy yéndome más a fondo en esta clase. Yo sé que Andrew no cubre todo esto, pero lo que estoy es tratando de darles un poco más de escrituras en este tema y que vean, entiendan un poco más cada una de esas cosas que están acertando en este capítulo que habla de quién es la culpa de las cosas que suceden. ¿Ok? Lucas 4, versículos del 5 a 6. Si no lo tienes, Angie, lo busco yo. ¿Dónde estamos? Lucas 4, versículos del 5 al 6. Lucas 4 del 5. Lucas 4. Sí, por favor, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ujú. Él le había dado la tierra al hombre y el hombre por el pecado se la dio al diablo. Dios sigue siendo el Señor y dueño de su creación, pero sus inquilinos, vamos a llamarnos así, rompimos el contrato de arrendamiento con Dios. Eso es lo que sucedió con el pecado de Adán y Eva. Rompimos ese contrato, ya no podíamos morar ahí bajo los términos de Dios. De vuelta, volvamos al jardín de Edén, o sea, todo por ahí empieza. Dios permitió, en ese momento, permitió que Adán y Eva comieran de cada árbol del jardín. Él no les permitió comer, no les dio permiso, voy a decirlo de esa manera, para que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él les puso límites, les prohibió comer de ese árbol. Ese árbol era el revelador del corazón del hombre. Por eso es que Dios les puso ese límite, porque él sabía que del momento que ellos comieran de ese árbol, ellos iban a poder a perder esa comunión con Dios. El hombre escogió las palabras de una serpiente, ok, si quieren decirlo de la mujer, las palabras de una serpiente por encima de las instrucciones de Dios. Creyeron lo que la serpiente decía por encima de lo que Dios había dicho, porque la serpiente vino e hizo dudar lo que Dios había dicho. Así es como Él continúa operando con nosotros hoy en día, por cierto. Dios no permitió el mal en la tierra. El que permitió el mal en la tierra fue Adán. Dios no permitió el mal en la tierra, ni permite el mal en la tierra hoy en día. Somos los hombres. Dios le había dado la tierra al hombre y tenía que honrar su decisión. Le dijo al hombre, acá tienes dominio, tienes autoridad, tienes soberanía sobre la tierra. Ustedes están bendecidos para actuar bajo mi naturaleza. El hombre pecó, el hombre rompió ese contrato de renta con Dios porque ya no podíamos vivir en armonía con Dios al dudar de él, al comer de ese árbol. Entonces, al hacer eso, lo que hicimos es poner por encima lo que la serpiente o el diablo estaba diciendo por encima de lo que Dios había dicho. Dijimos, al hacer eso estábamos diciendo lo que Dios ha dicho es mentira. Eso es lo que sucedió con el pecado original. Dios no permitió el mal en la tierra.
Fue Adán el que lo hizo. Adán abrió la puerta, Adán y Eva. ¿Ok? Porque Dios le había dado la tierra al hombre y Dios tenía que honrar lo que él les había dicho en su palabra. La soberanía, el control, el dominio, la autoridad que le había dado al hombre. El mal no viene de Dios. El mal vino de Adán. Adán eligió ser independiente de Dios, que seamos independientes de Dios. Nosotros somos los que dimos el permiso. A causa del pecado, si alguna quiere detenerme aquí, yo me detengo, pero estoy tratando de decir lo mismo de diferentes maneras para ver si eso nos ayuda. Porque yo mientras que estaba estudiando esto dije, wow, esto me ayuda a entender un poco mejor, sigo despertando a esto. Es a causa del pecado, ¿cómo es que interviene Dios ahora en los asuntos de los hombres? Porque ahora ya no estamos bajo ese dominio, ¿verdad? Pero ahora tú y yo como cristianos hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, esa relación se ha vuelto a recobrar, por eso es que Jesús fue a la cruz, porque él quería esa relación, recobrarla. Pero y ahora que es así, ¿controla Dios activamente nuestras vidas? ¿O quiere decir que ahora permite activamente los acontecimientos con el fin de perfeccionarlo para nosotros? Y nuevamente las voy a traer a Romanos 8:28, si alguna lo pudiera leer, por favor, porque ya me lo saqué de la pantalla. Pero Romanos 8:28 es una escritura, hay una parte que es súper clave. Lo dije al comienzo, pero lo voy a decir nuevamente porque estamos, este tema quiero que, como algunos no estuvieron al comienzo, si no lo encuentran, lo leo yo. Creo que ya lo encontré. Dice, Ok. oh, Jolie, ok. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, ¿para quiénes las cosas funcionan o operan para bien? La condición es, esa escritura aplica para aquellos que aman a Dios, para los que aman a Dios, para aquellos que han sido llamados a su propósito. Esa escritura no aplica a cualquier persona de afuera. Aquella persona que realmente no está teniendo esa armonía con Dios, que no está caminando bajo el propósito de Dios, no va a haber esa restauración que Dios quiere darles, esa restauración que está prometida en Romanos 8:28. Es una restauración. Sí, sí, espero que sí me doy a entender. A causa de, entonces, a lo que iba, el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios y uno tenía ese libre albedrío. Era necesario que el hombre pudiera elegir por qué Dios no quería una creación en ese tiempo ni ahora tampoco de robots. Era necesario que el hombre pudiera elegir. Dios no dijo voy a tener títeres o robots que van a hacer lo que yo quiera. Él lo que quería y quiere es hombres y mujeres que lo amen por su propia voluntad. Para que existiera ese libre albedrío tenía que haber una opción por la desobediencia del hombre. Esa opción era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que Dios puso ese árbol en el jardín. Porque Él en ningún momento les dijo, o que vayan y hagan lo que quieran. No, Dios quería que uno voluntariamente escoger obediencia a Dios, creer a Dios, tener esa armonía con Dios, pero nos dio el libre albedrío, por eso puso ese árbol ahí. Dios no es el perpetrador, perpetrador, gracias Señor, perpetrador del mal. Y el diablo tampoco está trabajando para Dios. Dios no está perpetrando el mal y el diablo no está trabajando para él, para Dios. El hombre caído es el que escoge el mal. Es el hombre el que tiene esa soberanía. Jesús vino para redimirnos de la muerte y las tinieblas, para equiparnos, para traer amor, para traer luz, armonía. Otra vez esa relación se ha unido.
Pero el enemigo, el perpetrador realmente quiere que le echemos la culpa a Dios. Por eso es que hay esa tanta enseñanza, ya sea en el ámbito de las iglesias como fuera de las iglesias, los que no son creyentes también, echándole la culpa a Dios. Siempre que el enemigo pueda lograr que la gente le esté echando la culpa a Dios, lo que estamos haciendo es participando en la obra demoníaca. La obra que hizo la serpiente con Adán y Eva, lo mismo lo está haciendo hoy. Porque si podemos culpar a Dios, no correremos a Jesús en el momento que necesitemos ayuda, porque estamos diciendo, después de todo, Él está causando todo esto. No, Él no. Esa no es su naturaleza. Él nos quiere dar de su gracia, su consuelo, su amor, su sabiduría. El diablo sabía cómo funcionaba el mundo y las leyes que Dios había establecido. Por lo tanto, él sabía que si podía hacer que Adán obedeciera su palabra en ese momento, que creyera lo que estaba diciendo, entonces sabía la serpiente que el hombre se iba a convertir, que la serpiente o el demonio se iba a convertir en su amo y su dueño, se iban a convertir en esclavos. Vivíamos, eso es lo que dicen Romanos, nosotros éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de las obras del diablo. Así es que aquí voy a detenerme, yo creo, el día de hoy, porque es bastante, pero en les dije al comienzo, voy a contestar varias de las preguntas y he contestado algunas, pero acá va más. Adán se convirtió en un esclavo del pecado y de Satanás. Nosotros nos convertimos en esos esclavos, vivíamos como esclavos del pecado y de Satanás. Amén. Aquel que aún no ha sido redimido por Jesús vive como esclavo del pecado y de Satanás. No vayan a predicar a la gente, decirle, ¿sabes qué? Estás viviendo como esclavo, porque lo que tenemos que hacer es de traerles el mensaje del Evangelio, es el mensaje del amor del Señor. ¿Ok? Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, dice en 2 de Corintios 4:4. Les guste admitirlo o no, él es el que está reinando como Dios de este mundo. Sobre todo la gente que dice, no, las personas que se van al cielo son personas buenas, las personas que están en el infierno son las personas malas. Los que se van al infierno son aquellos que no han reconocido a Jesús como su Salvador. Ese pecado de rechazar a Jesús, eso es lo que los lleva al infierno. El Dios de este mundo está operando aquí en la tierra y aunque hayan personas que hagan cosas buenas, eso no los va a volver a poder establecer esa relación con Jesús. Satanás no está usando un poder sobrenatural sobre nosotros. Él no tiene más poder ni que tú ni que yo. Ahora que hemos sido redimidos por Jesús, hemos recobrado, estamos restaurando, estamos operando, funcionando, viviendo en armonía con el Señor Dios mediante, pero también estamos pudiendo caminar con todas esas armas, esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y entre ellos está el poder. Dios nos ha dado poder sobre el enemigo. El enemigo no tiene más poder que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Tenemos el poder de la palabra de Dios para poder hablar vida y no muerte, para que cuando el enemigo venga y traiga enfermedad o alguien se muera, podemos ordenar a la muerte que se vaya, para que cuando venga a traer enfermedad, hablar sanidad sobre esa persona, para poder sanar, para que cuando alguien esté sufriendo, nosotros podemos ordenar a aquella raíz de maldad que el diablo está trayendo, que se destruya en el nombre de Jesús. Está usando Dios la autoridad, perdón, está usando la autoridad el enemigo que Dios le dio al hombre sobre la tierra. Eso es lo que leímos temprano en el Salmo 115:16. Nuestro poder y nuestra autoridad la usa el enemigo contra nosotros cuando nosotros le damos ese lugar. Cuando no estamos caminando sometiéndonos a Dios. Y cuando hablamos de someternos a Dios, no quiere decir que estamos como robots amarrados y como robots diciendo sí, no, y esto vamos a hacer. No, de eso hablamos en la otra clase. El someternos a Dios
es el dejarlo que Él nos ame, el estar alabándolo, el estar reconociéndolo como nuestro Rey y Señor de todo. El enemigo solo puede hacer algo cuando nos sometemos a Él y le damos permiso. No le des permiso. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos permitiendo, como dijimos al comienzo, que una raíz se esté poniendo en nuestro corazón, una raíz de negatividad. Cuando vienen personas, un ejemplo, cuando hay personas negativas y a veces son familiares nuestros que vienen y nos dan una semilla negativa, un comentario negativo, un comentario que es crítico. Voy a dar un ejemplo. Un comentario que está siendo crítico de otra persona. Estamos permitiendo que esa semilla se quede aquí cuando nosotros no estamos, a veces una manera de evitar que la gente venga y haga esos comentarios. Entonces, ¿qué hago? En ese momento tengo yo que decir, no me voy a quedar con esa semilla negativa. La destruyo en el nombre de Jesús. Y si es una persona, vamos a decir, la persona la cual ha sido víctima de esos comentarios negativos, por más que sean verdad, ¿ok? Vamos a decir, oh, tal persona está robando, no lo sé. Entonces, yo no voy a hablar más esa palabra, no la voy a repetir, no voy a acusar a nadie ni en pensamiento, y lo que voy a hacer es empezar a hablar, Señor, gracias, porque tú has venido a rescatar a esa persona. Porque gracias, Señor, porque tú estás trayendo vida y semilla. Estoy declarando, estoy activando a ángeles como también la palabra de Dios para que llegue palabra de salvación para esa persona. Para que lo que el enemigo quiere acusarlo, porque quizás sea cierto de que está robando, de que va a haber verdad que va a venir a su vida. Y en lugar de enfocarme en esos robos, me voy a enfocar en todo lo que Dios tiene planeado y soñado para esa persona y empezar a hablar vida, aunque esa persona no me oiga. Mis palabras tienen poder. Yo tengo autoridad. Tengo el poder y la autoridad y no tengo que usarla. Porque el enemigo le está usando a través de esa otra persona que está acusando. Él solamente puede hacer, el enemigo solamente puede hacer algo cuando nosotros nos sometemos a él y le damos permiso a él a que continúe poniendo semilla negativa.